situación estaría Pablo? Si pudiéramos volar y viajar al pasado, encontraríamos a Pablo quizás en las sinagogas, quizás de rodillas, orando, llorando, predicando, discutiendo. Lucas tomando notas. A Pedro también. Pedro quizás buscando pleito por otro lado. Siempre predicando la palabra. Los apóstoles, cada uno de ellos en sus diferentes ministerios, trabajando en la obra del Señor. Y en este día le he titulado a este sermón: los héroes también sienten temor. Hay varios héroes que a mí me fascinan en la Biblia. Moisés, por ejemplo. El día que yo vea a Moisés en el cielo, le voy a decir: Moisés, ¿cómo pudiste soportar 40 años en el desierto? ¿Cómo pudiste llevar más de 2 millones de personas por el desierto por 40 años? ¿Cómo le hiciste, Moisés? Moisés, ¿cómo sabía el maná? ¿A qué sabía? Moisés, ¿cómo fue que salió agua de la roca? Moisés, ¿cuál era tu temor más grande? Yo creo que Moisés me diría que la presencia de Dios no estuviera conmigo. Porque ya vimos en Éxodo que eso era lo que Moisés temía, que la presencia de Dios no fuera con él. Luego a Josué, uno de mis héroes favoritos, un guerrero, el general del ejército de Israel. A Josué le preguntaré: Josué, háblame de tus estrategias de guerra, ¿cómo las planeabas? Pero ¿cuál era también tu temor? ¿Qué me dirá Josué en ese día? David, el rey que Dios puso sobre su pueblo. David, ¿cuál era tu temor? Que fuera avergonzado en frente de mis enemigos. Pedro, ¿cuál era tu temor? Quizás regresar todos los días cada vez que el gallo cantara. Acordarse de ese momento. Pablo, ¿cuál era tu temor? Y mis hermanos, en este día Dios nos pregunta: ¿cuál es tu temor? ¿A qué le temes? ¿Qué es tu ansiedad? Dios la sabe y Dios la conoce. Todos tenemos temor, todos tenemos ansiedad. Y en este día Pablo está aquí predicando en esta ciudad de Corinto. Y de repente veo a Pablo de una manera que jamás lo he visto. Pero tenemos mucho que cubrir, así es de que voy a dejar de hablar y vamos a meternos plenamente a la palabra de Dios. Dice el versículo 1: después de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Si regresamos al capítulo anterior, encontramos a Pablo en Atenas. Después de haber llegado de Berea, está en Atenas hablándole al Areópago, ¿sí? A los, se llamaban los, ¿dónde están? Los epicúreos y los estoicos, en el capítulo 17, versículo 18. Antes de eso había pasado por Berea, donde dice que el mensaje fue recibido por la iglesia en Berea, hasta que los judíos llegaron y cambiaron todo. Anteriormente estaba en Tesalónica, donde se levantó, dice, hicieron un pleito en contra de Pablo. Básicamente le levantaron falsos y querían matarlo. Antes de Tesalónica había venido de Filipos. ¿Qué le había pasado en Filipos? Había sido encarcelado, pero a través de esa cárcel el carcelero recibió a Cristo, él y su familia. Y antes de él, Lidia, una mujer que dice que conocía de Dios, pero no lo había recibido. Abrió su corazón, abrió su casa
y el evangelio vino a su vida. Ella y su familia fueron salvas. Y antes de eso viene desde Antioquía, pasa por Macedonia, llega a Galacia y el Espíritu no le permite predicar. Después pasa a Bitinia y el Espíritu tampoco le permite. Después de estas cosas, después de todo lo que ya había pasado, en su segundo viaje misionero, lo encontramos aquí. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Hay varios datos que debemos saber de Corinto. En primer lugar, era una ciudad prominente, era la ciudad más prominente, más grande de Grecia. Era una ciudad como todas las ciudades griegas, romanas, greco-romanas, que tenía su filosofía griega, romana. Ellos tenían muchos dioses, creían en los dioses de la mitología griega, como por ejemplo la diosa Afrodita. La diosa Afrodita era la diosa de la sexualidad y de la inmoralidad. A esta diosa, la ciudad de Corinto le tenía un templo. Lo tenía sobre una montaña, se veía por todos lados. Era quizás uno de los templos más hermosos. Pero era para esta diosa de la inmoralidad. Se dice que en este templo habían más de 1000 profetisas o sacerdotisas. Ahora, si Epafrodita era la diosa de la inmoralidad, usted se puede imaginar cuál era el trabajo de estas sacerdotisas. Era tan depravada esta ciudad que se decía comúnmente entre los griegos que debían de vivir como un Corinto. Es como que si ahora alguien dijera en los 90, ¿verdad? Surgió una frase que decía, vive la vida loca. ¿Sí la escuchó? Vive la vida loca, ¿verdad? Y muchos, vive la vida loca, vive la vida loca. Los griegos decían, vive como un Corinto. Quería decir, vive inmoralmente, vive entre la sexualidad que tú quieras, haz lo que se te dé la gana. ¿Quién te va a decir algo? Eso era lo que los griegos creían. Y llega Pablo aquí, a este lugar donde el evangelio todavía no ha llegado. Y halló a un judío llamado Aquila, versículo 2, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. En el año 49, este emperador Claudio sacó a todos los judíos de Roma. ¿Por qué? De acuerdo a un historiador, se llama Seutonio, escribe en su libro La vida de Claudio que hubo un tumulto en Roma entre los judíos y los griegos, tanto que empezaron a pelearse entre ellos mismos por un cierto hombre, dice Suetonio, ¿okay?, llamado Crestos. Ahora, muchos comentaristas han dicho que esta era la manera que los romanos se referían a Christos, que era en italiano, en latín. Entonces, creen que están hablando de Jesucristo, de Cristo mismo. ¿Quién es Cristo? El Mesías, Jesús mismo. Ya había llegado el mensaje a Roma tanto que había causado un tumulto, una disturbia entre judíos y griegos, judíos y gentiles. Y ya lo hemos visto en el libro de los Romanos, que había disensión entre la iglesia. Y a causa de esas disensiones, Claudio expulsa, saca fuera de Roma todos los judíos. Eso se cree que sucedió aproximadamente en el año 49.
Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Quiero detenerme aquí. Y hermano, hay un punto muy interesante aquí en estos pasajes, en estos versículos. Y sabe que es un poco difícil de enseñar esto, porque en cierta manera está hablando de el deber de la iglesia para el pastor. Y mis hermanos, antes que nada quiero decirles que la iglesia debe de cuidar su pastor. La iglesia tiene el deber de cuidar a su pastor, así como los hijos. Cuando los hijos son pequeños, el padre cuida de los hijos. Llega la edad donde los hijos crecen y los hijos deben de cuidar de sus padres. La palabra de Dios nos da suficientes pasajes donde nos dice que el obrero es digno de su salario. Lucas capítulo 10. Pablo se lo dice a Timoteo. Timoteo, cada obrero es digno de su salario. Aún Malaquías 3:10 está hablando de que traigamos los diezmos y haya alimento en mi casa, dice la palabra de Dios. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que derrame bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. Cuando habla de traer alimentos, está hablando de cuidar de los sacerdotes para que ellos tengan lo que necesiten. Mis hermanos, Pablo aquí tenía que trabajar porque no había ninguna iglesia que le sostuviera. Y si va conmigo a 2 Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 8. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé, y me guardé de seros gravoso. Está hablando específicamente de estos versículos que estamos leyendo aquí. Ahora, si va a Filipenses, Filipenses capítulo 4, mire lo que dice. Versículo 10, Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La iglesia había dejado de sostener a Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, y así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Miren, mis hermanos, Dios es fiel y Dios provee para nuestras necesidades. Amén. Y créame que yo me gozo cuando ustedes nos demuestran su cariño. Pastor, aquí están estos chuchitos que a propósito estaban sabrosísimos. Vamos a tener para Navidad. ¿Dónde está? No, Pastor, aquí está su plato.
pastor esto, pastor el otro. Aún hay hermanas que me traen una botella de agua y digo, Señor, no me lo merezco. Señor, no me lo merezco. Pero llena de gozo mi corazón, mis hermanos, porque la iglesia debe de cuidar su pastor. Ahora, yo nos considero a nosotros una iglesia joven, en realidad, porque hay algunos de nosotros que somos cristianos no de hace tiempo. Y como cristianos nuevos, yo tengo que enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Y va a llegar el día, escúcheme bien, que la iglesia tenga que soportar a su pastor financieramente. No estoy hablando de mí, mis hermanos. Yo se los he dicho anteriormente con mucho amor. No estoy hablando de mí. Yo no busco dinero, no busco nada. Pero va a llegar el día que esta iglesia tenga que soportar a su pastor financieramente. Pablo deseaba meterse y trabajar plenamente en la palabra de Dios, pero no podía a causa de su trabajo. Es por eso que dice que cada sábado, cada fin de semana, cada día de reposo estaba en las sinagogas. Nosotros como hispanos cometemos ese error. Nuestros pastores, vaya, pregúntele a cualquier pastor, siempre trabajando, siempre trabajando. Mi pobre padre llegó el momento que tenía hasta 3 trabajos para sostenernos. ¿Dónde estaba la iglesia? Hay pastores que trabajan día y noche y todavía si predican, estudian. Créanme, mis hermanos, que no es fácil. Cuando llegué aquí yo, hace 2 años, le pregunté a la iglesia, ¿por qué nuestro pastor no está sostenido 100%? Y me quebrantó el corazón cuando me dijeron, porque la iglesia no puede soportar al pastor. Dije yo, Señor, tenemos que hacer algo como iglesia, porque la iglesia debe de soportar a su pastor. Martín Lutero dijo que el cristiano debe de convertirse en 3 áreas: la mente, el corazón y el bolsillo. Es ahí el problema. Y mis hermanos, gracias a Dios nosotros estamos aprendiendo a dar. Me lo han dicho, la oficina, me dijeron, dile a los hermanos que gracias porque están dando. No me lo digan a mí, les dije, díganselos a ellos. Es Dios que está obrando en su corazón. De cualquier manera, Pablo está aquí y está trabajando para sostenerse solo él mismo. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, fue los versículos que acabamos de leer, trajeron una ayuda para Pablo. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo nunca predicó una nueva religión. Pablo nunca dijo el cristianismo es una nueva religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es el cumplimiento de la única religión que Dios le dejó al mundo, lo cual es el judaísmo. Ahora, escúcheme bien, no me malinterprete, ni me vaya a salir como que de repente se quiere judaizar. El cristianismo es el cumplimiento del Mesías que los judíos esperaban. Eso es lo que el judaísmo cree, eso es lo que ellos les enseñaban desde niños, que iba a venir un Mesías a librarlos. El problema está que el Mesías vino y ellos lo rechazaron. Ellos no se dieron cuenta que Jesús era el Cristo, el escogido, que es lo que quiere decir Cristo. Jesús es el Cristo, era lo que Pablo les predicaba en las sinagogas. Versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo,
sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muy bien, nos detenemos ahí una vez más, porque hay tanto que sacar de estos pasajes. En primer lugar, Pablo les dice a los judíos: me sacudo el polvo, ni siquiera quiero su polvo, quédense ustedes con su polvo, yo me voy a los gentiles. Y les da una frase que me llama bastante la atención: su sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Vaya conmigo a Ezequiel 33, 1 a 9. Ezequiel 33, 1 a 9. Ezequiel 33, versículo 1 a 9. Ya lo tengo ahí, si quiere anótelo y después lo busca. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere su sangre sobre su cabeza, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pueblo, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El ser pastor, predicador, trae una responsabilidad muy grande. Y mis hermanos, como Pablo, yo también siento esa responsabilidad de dar el mensaje que Dios me ha dado. Ahora, quizás a veces soy muy directo y quizás a veces duele. Y perdóneme si a veces pareciera así. Pero la palabra de Dios dice que somos atalayas, hemos sido puestos al cuidado de un rebaño. Y tenemos que decir el mensaje que Dios nos ha dado en amor, aunque a veces pareciera una jalada de orejas. Pablo sentía eso y le pesaba en su corazón, y yo creo que era uno de los temores que Pablo tenía. Vea el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora,
¿por qué le diría Dios a Pablo, no temas? Al menos que Pablo tuviera temor. Y yo me he puesto a pensar, ¿cuál sería el temor de Pablo? ¿Cuál sería su temor? ¿Ser apedreado otra vez? ¿Terminar en la cárcel otra vez? Ya lo había pasado. Cada ciudad que iba era encarcelado. ¿Será que su temor era que Corinto estaba tan perdido que no iban a recibir el evangelio? ¿Cuánto iba a durar el ministerio ahí? Y mis hermanos, yo les voy a ser honesto. ¿Y me permite que sea sincero con usted? Hay tantos temores en mi vida. Tantos temores en mi vida. Temor de fallarle a mi familia. No que vaya y peque contra ellos, sino que fallar como esposo. De no amar a mi esposa, de no demostrarle que la amo. Temor como padre, que algo les pase a mis hijos. Temor que llegue el día donde yo esté frente al Señor y Él me diga, ¿qué hiciste con estos 5 que te di? Temor de fallarles a ustedes, mis hermanos. Temor de que el evangelio a veces llegue y no sea recibido. Temor de que ustedes no estén creciendo. Temor de que sus familias estén en conflicto. Temor de que sus matrimonios estén en conflicto. Temor que los varones no estén sirviendo como líderes de cabeza. Temor que las damas no estén sirviendo. Temor que los jóvenes no quieran servir. Y el enemigo usa esos temores en mi vida, créamelo. Y el Señor tiene que constantemente decirme, ese no es tu trabajo. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es de predicar y enseñar la palabra de Dios. Amén. Pero no puedo evitar, mis hermanos, porque un día vamos a estar todos frente al Señor. Y en ese día todos los pastores vamos a dar cuenta de las obras que se nos fueron entregadas. Y créame que yo no voy a poder decirle al Señor, Señor, pero yo no te lo pedí. Yo nunca te pedí esto. ¿Qué me va a decir? Va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco te puse, sobre mucho te pondré. Y ese es mi temor más grande, estar frente al Señor, frente a Cristo. No temor de mis pecados, porque mis pecados fueron perdonados. Temor de lo que hice en la obra de Dios. ¿Qué hiciste para mí? ¿Cuál es su temor en este día, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es su temor por sus hijos, por su esposo, por su matrimonio, por su casa, por la iglesia, por su trabajo? Yo no lo sé. Pero si ustedes como yo hoy, y viene lleno de temor, llévese este versículo con usted. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá poner sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Yo le he pedido esta ciudad para Cristo desde el día que llegué aquí. Le dije, Señor, permíteme ver al pueblo hispano sirviéndote, buscando en este lugar. Pero no debemos de callar. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron a tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Eso. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Quiero pausar un momentito. Dese cuenta el nombre del principal de la sinagoga ahí: Sóstenes. Ahora regrese al versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, aceptó él y su familia. ¿Qué había pasado? Crispo estaba en la sinagoga, Pablo va a vivirse a la par de la sinagoga. Crispo acepta el evangelio. Pablo le predica el evangelio a Crispo, acepta a los judíos, los sacan de la sinagoga y ponen en vez a Sóstenes. Y a este pobre Sóstenes, como era el nuevo, lo golpean, le pegan. ¿Por qué? Si no tenía nada que ver. Sin embargo, en 1 Corintios 1:1, mire lo que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Me encanta, porque los judíos quitan a Crispo porque recibió el evangelio. Pablo le predica el evangelio a Sóstenes y también él lo recibe. No hay manera de detener cuando Dios obra. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos más días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Y esto me llama la atención, porque regularmente Pablo llegaba a una ciudad, predicaba el evangelio, no lo recibían, y en vez tenía que salir huyendo. Aquí en Éfeso llegó, recibieron el evangelio, le pidieron que se quedase, y Pablo dice: no, tengo que irme, me voy. ¿Por qué? Tendremos que esperar hasta la siguiente. Los cuales le rogaban que se quedasen con ellos para más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Mis hermanos, Santiago nos dice que cada vez que nosotros hablamos, no debemos de pretender o de asumir que vamos a llegar. Si yo le digo: sí, hermano, mañana nos vemos, dice Santiago, lo que deberías de decir es: si Dios nos permite, si Dios quiere, nos vemos mañana. Porque no sabemos si mañana vamos a estar aquí todavía o vamos a estar gozando de la presencia de Dios. Qué lindo que yo me levantara mañana en la presencia de Dios. Pero ¿estamos listos para estar en la presencia de Dios? Amén. Gloria a Dios. Estamos listos. Si usted no está listo en este día, usted puede estar listo, puede entregarle su vida a Cristo en este día. Pero yo sé y veo las caras que todos ya hemos aceptado a Cristo. Amén. Estamos listos para ver a Cristo. Amén. Estamos listos, mis hermanos. Amén. Así es de que si usted tiene temor como yo en este día, descanse, porque Dios tiene su vida en sus manos. Su vida le pertenece a Cristo. Amén. En el perfecto amor, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera
el temor. Y el único perfecto amor es el amor de Dios. El amor ágape, que nos ama. No importa nuestros temores, nuestras dificultades, Dios nos ama. Mi hermano, mi hermana, estamos a punto de disfrutar este momento de comunión con Dios. Y le voy a pedir a Roberto que por favor pase, y a los hermanos que por favor pasen. Vamos a distribuir los elementos en esta tarde, en este momento.